Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que fue hecho de lo que no se veía, fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Repito este último versículo. Por la fe, dice el versículo 3, entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Wow. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos dicen amén si tienen fe? Amén. Ahora vamos a ver a qué le llamamos fe. Tomar asiento, no hay problema. Vamos a insertar unos momentos. Vamos a ver qué el Señor nos quiere decir a nosotros. La palabra de Dios nos habla en esta hora y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de que algo que tú no estás viendo lo tendrás, lo esperarás, vendrá, algo sucederá si nosotros tenemos fe. Pero ¿qué está sucediendo muchas veces con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios dice tener fe y a la hora de demostrar, de actuar, de caminar en fe, entonces se queda como muy lejos. Se queda un poco rezagado cuando hay que utilizar la fe, cuando hay que creer verdaderamente. La palabra del Señor habla en el libro de Juan que Dios amó al mundo en Juan 3:16, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si yo le pregunto a ustedes cuánto creen en Jesús, van a decir todos que creen en Jesús, sin embargo a Jesús no lo han visto. Pero la palabra establece en el Génesis capítulo 1 también, que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios. ¿El verbo qué es? El verbo es, o la palabra mejor dicho, es un conjunto de letras dotado de sentido común, de lo cual también sale un verbo. El verbo es la palabra de Dios. Y es por eso que dice que el verbo se hizo carne, se convirtió en hombre. Y que Él habitó entre nosotros. ¿Está hablando de quién? Está hablando del mismo que era en el principio. Está el mismo que fue formado de aquellas cosas que no se veían. Está hablando de aquel que fue formado de una palabra. Porque si en el Génesis la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía. Y todos conocen el episodio de que día tras día el Señor fue declarando por la palabra lo que tenía que acontecerse y lo que tenía que formarse. Nosotros no estuvimos en esos tiempos para hoy dar testimonio de que Dios hizo las cosas de esa manera. Pero si nosotros tenemos fe, tenemos que creer en que lo que dice la Biblia, lo que establece la palabra, aunque no hayamos vivido aquellos tiempos, si es verdad que tenemos fe, entonces tenemos que creer que todo eso es cierto. Dios es bueno, es grande y es maravilloso. Nosotros, para actuar en fe, tenemos que tener una convicción. Tenemos que estar totalmente convencidos de que eso existe. Y de lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos. Ahora bien, nosotros podemos hablar y podemos decir entre nosotros: yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Ahora vamos a ver a qué es que le llamamos fe. Sabemos y creemos en esa palabra, pero ahora tenemos que actuar conforme a lo que hemos creído. ¿Y qué está sucediendo? Que mucha gente ha creído en que lo que está hecho, lo que estamos viendo en el día de hoy, el universo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra y todo lo que hay, fue constituido, fue hecho. Dios declaró por palabra cada día, por decreto de su boca, que esas cosas tenían que formarse y se formaron. Y fueron hechas. Ahora nos toca a nosotros vivir con fe. Luego que Jesucristo viene al mundo, comenzó a caminar, a hacer uso de esa fe, a hacer uso de ese don, a hacer uso de esa autoridad que el Señor
descargó en sus manos. Pero tener fe no es únicamente creer con nuestra mente y creer en nuestro corazón. Tener fe es tomar la actitud que tomó un ciego que se paró junto al camino. Y este ciego, cuando Jesús salía de Jericó, iba caminando, y entonces él se paró en el camino y estaba diciendo y clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tener fe significa que hay que entender que Jesús, aunque no haya llegado, es el Señor de las misericordias. Tener fe significa en que nosotros lo estamos esperando y que algún día nos iremos con Él y que Él vendrá por su pueblo. Tener fe es estar convencido de que lo que la palabra nos está enseñando es verdaderamente lo que va a acontecer. Entonces nosotros tenemos que estar parados en fe esperando ese acontecimiento. Aquel ciego estaba en el camino y solamente se oía el murmullo, porque el que no ve solamente puede oír. Él estaba ciego pero no estaba sordo. Entonces él estaba parado junto al camino escuchando la multitud que caminaba de un lado hacia otro. Y cuando él estaba parado junto al camino, él puso su fe y su confianza en que ese hombre que iba caminando por ese camino iba a hacer algo en favor de él. Pero déjame decirte una cosa: cuando una persona pierde un miembro, pierde algo, pierde la visión, hay otros órganos que se desarrollan. Al ciego se le desarrolla el tacto, se le desarrolla el oído, se desarrollan otros órganos, porque hay uno ya que no está funcionando, el cerebro está trabajando un poquito más descansado, entonces hay uno de esos órganos. Por lo que quiere saber que él tenía buen oído y estaba mirando un murmullo, escuchando un murmullo por allá que venía caminando, y él oía la multitud que seguía a Jesús. Él se paró al camino, óigame bien, y cuando él se para en el camino comienza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántas veces tú has clamado al Señor y no has visto tu milagro, y has perdido la fe, has perdido la esperanza, porque Cristo ya pasó por el frente tuyo, ya oraste, ya hiciste todos los sacrificios y estás creyendo que lo que Él prometió, que lo que Él dijo que tendría que acontecer en tu vida, ya no va a pasar. Pues el ciego no actuó de esa manera. Este ciego se movió en fe. Jesucristo pasó por el frente de él, y entonces ya él estaba escuchando un murmullo de este lado, pero Jesús pasa por el frente y todos los seguidores ya él está escuchando un murmullo de este lado. Es cuando él dice: bueno, Jesús pasó por el frente mío, pero yo voy a seguir clamando. Ya Jesús me pasó por el frente, pero yo no voy a perder mi fe, yo voy a seguir llamándolo. Algo bueno de él tiene que acontecer en mi vida. Es cuando dice: ahora es por aquí que suena. Y siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los seguidores le decían que lo mandaran a callar. Yo no sé cuántas veces tú has estado clamando a Dios y hay una voz que viene a tu oído, algo que ministra tu mente y tu corazón, y te dice: ya no clames más, Jesús no va a hacer nada por ti. Mentira de Satanás, mentira del enemigo, mentira del adversario, mentira de todo el mentiroso que se llama Satanás, el engañador. Lo que Dios dijo que va a pasar en tu vida, acontecerá, aunque no estés viendo ni sintiendo cerca de ti la presencia del Señor. Cuando Jesús iba caminando a unos metros distanciado de aquel ciego, y él siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dijeron que se callara, Jesucristo fue movido a misericordia, porque había alguien clamando, pidiendo un favor. Jesús se para y le dice: ¿qué? Que lo despida, que lo mande a callar. No, él ordenó y dijo: tráiganlo a mi presencia. ¿Y sabe qué es lo que nos basta a nosotros para saber y actuar en fe y creer que lo que estamos esperando de parte de Él acontecerá? Que estemos en la presencia plena de nuestro Señor. Jesucristo dijo: tráiganlo a mi presencia. Inmediatamente este hombre cayó en la presencia del Señor. Le pregunta: ¿qué tú quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que recobre la vista. Y el Señor le devolvió la vista a aquel ciego que tanto estaba clamando. Yo no sé lo que tú estás pidiendo, hombre de Dios. Yo no sé lo que tú estás clamando, mujer de Dios. Yo no sé lo que está esperando del Señor, siervo y sierva de Dios. Pero lo que le pediste a Dios, aunque creas que no lo vas a lograr, lo vas a tener en tu mano. Pero hay que moverse en fe. Hay que moverse en fe. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos el tiempo pasar, pensamos que ya nada acontecerá. Tengo 5 meses orando.
por mi esposa y no cambia. Tengo 8 meses orando por mi esposo y no cambia. Tengo 1 año orando por una bendición y no llega. Tengo tanto tiempo pidiendo tal cosa y nunca que llega. Parece que se está moviendo en fe por aquí. Parece que hay mucha fe aquí. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Dale un aplauso. Dale un aplauso al Señor de gozo si se está gozando con esta palabra. Tener fe es mucho más que creer. Yo sé que los pastores, los maestros de escuela dominical, de escuela bíblica, han enseñado bastante acerca de lo que es la fe. Yo estoy seguro que aquí se han dado clases y clases acerca de lo que es la fe. Pero también estoy completamente seguro que dentro de la Grey hay personas que la han perdido ya. Hay personas que han perdido la esperanza. Hay personas que ya dicen en nada, esto no va a acontecer en mi vida. Ya yo no tengo esperanza. Ya yo no voy a seguir orando por esto. Ya yo no voy a seguir ofreciendo ningún tipo de sacrificio por esto. Yo no voy a hacer nada porque es que ya esto no viene, esto no llegará. Ay, mis amados, cuánto tiempo duré llorando por la transformación y el cambio de mi esposa. Y mírele aquí cómo está, conjunto con su familia. Si no me hubiera movido en fe, entonces hoy ella estuviera perdido y yo hubiese dejado de orar por ella y por mi familia y yo no estuviera en este lugar predicando la palabra, porque a lo mejor una pesa me hubiera arrastrado para aquel lado y no hubiera podido seguir este camino. Pero yo sé lo que es fe y sé lo que es moverse en fe y sé en el Dios que yo he confiado y al Dios que yo le creí. Así como el ciego recibió la vista moviéndose por fe, también la palabra dice en Lucas capítulo 8 versículo 4, el versículo 43. Hay un episodio de una mujer allí que vino al encuentro del Señor y era una mujer que había pasado por todo. Una mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Y la mujer que estaba en esa condición en aquellos tiempos era una mujer declarada inmunda. No podía estar en el medio de la gente, no podía estar en el medio de la sociedad. Era una mujer apartada. Era alguien que nadie quería tocar, ni ella tampoco podía tocar a nadie. Sin embargo, esta mujer se movió en fe un día cuando Cristo andaba sanando y andaba curando y predicando en el camino, y esta mujer vio el hombre que iba caminando por allá y dijo: yo sé que yo no puedo entrar en esa multitud. Yo sé que yo no soy digna de tocar a nadie, a ninguno de ellos. Yo sé que yo mucho menos no puedo tocar el cuerpo de ese hombre, porque ese hombre es santo y puro. Y mis manos, mi cuerpo, todo está impuro, está contaminado. Estoy padeciendo de un flujo de sangre, estoy padeciendo de una enfermedad que ni la sociedad, ni la ley, ni la gente, nadie me permite que yo esté en el medio de ellos. Las mujeres aquí saben lo que es padecer un flujo de sangre por 12 años. Quizá no por 12 años, pero hay mujeres que a veces se le pasa el tiempo, el periodo, y ellos ya están incómodos porque tienen que entender que eso nada más dura tantos días. Y cuando pasa de ahí, ya usted comienza a preocuparse y dice: hay una normalía aquí. Yo voy a tener que buscar un médico, voy a tener que hacer algo. Esta mujer había buscado todos los médicos. Esta mujer no se había sanado hasta el día que no decidió moverse en fe. Hay mucha gente, hombres y mujeres que están enfermos, que los médicos no han podido curarlos, que los médicos no han podido hacer nada con ellos, que se han hecho todos los tipos de exámenes y todas las cosas apuntan a otra cosa peor. ¿Sabe cuándo se va a parar ese tormento? ¿Sabes cuándo vas a dejar de sufrir de esto? Cuando verdaderamente te mueve en fe y tome la actitud de aquella mujer que dijo: yo, si tan solo yo pudiera tocar el borde del manto de aquel hombre que anda sanando. Se movió en fe y dijo: yo sé que mi flujo parará, yo sé que tu enfermedad se irá, yo sé que seré sana, yo sé que algo bueno ocurrirá en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es bueno. Hay una cosa que debemos tomar en cuenta. A veces nos llega un dolor a la casa. Para el médico rapidísimo. Somos gente de fe. Pero antes no hacemos una oración en la casa. Antes no nos ponemos en las manos del Señor. Entonces, aquí tú le llamas fe.
¿A qué tú le llamas fe si cuando tienes una necesidad primero piensa en la mano del hombre antes que en la mano de Dios? Esta mujer no tenía fe todavía porque ella se había gastado todo lo que tenía, dice la palabra. No se estaba moviendo como tenía que moverse. Pero después que no tenía nada y dijo, ya yo me he gastado todo lo que tengo, mi último recurso es ese hombre que anda sanando y libertando gente. Yo no sé cuántas gente han dejado a Jesús como último recurso. Yo no sé cuánta gente han pensado primero en la ciencia, han pensado primero en la medicina, han pensado en otra cosa antes que pensar en Dios. Yo no sé cuánta gente andan procurando la salvación a ver si la pueden comprar o obtener con dinero, con posición en la sociedad, y con eso no la tenemos. La salvación, dice la palabra, que viene por fe. Amén. La sanidad viene por fe. Nosotros vamos a subir al cielo por fe. Nosotros nos vamos a juntar con el Señor por fe. Aleluya. Agradando al Señor en todo tiempo. Pero esto es algo de los acontecimientos que han pasado, a los cuales nosotros podemos ver y podemos creer. Si nosotros nos movemos en fe, lo que le ocurrió a aquella mujer que tenía el flujo de sangre también nos puede ocurrir a nosotros. Tenemos que creer sin ver, porque la palabra dice: bienaventurados los que creen sin ver. Es imposible que tengamos que ver para creer, porque a eso no se le llama fe. Hay personas que quieren ver los milagros que ocurren y que alguien testifique y diga: mira, yo tenía este ojo torcido, se me enderezó. Yo tenía esta oreja más larga que la otra y se me pusieron las dos juntas. Entonces, a esa persona que se le puso el ojo torcido, se le enderezó la oreja más larga que la otra junta, un pie más largo que otro. Yo he visto a Dios hacer ese tipo de cosas, claro que sí. Pero ha sucedido en aquellas personas que se mueven en fe y creen que Dios sí lo puede hacer. Pero hay otras personas que quieren ver que ocurra primero en una gente para entonces ellos creer. Y a eso no se le puede llamar fe. ¿A qué tú le llamas fe? La palabra dice en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4, y quizá la iglesia pueda grabar esto que le voy a decir. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció más excelentes sacrificios que Caín, y muerto aún, su sangre habla. Fe es algo más que creer. Yo pregunto, Caín no ofrecía ningún sacrificio a Jehová. Abel sí ofrecía más sacrificios al Señor que Caín, aunque le costó la muerte, pero se ganó el favor de Dios. Amén. Por esa misma fe, usted, amado hermano y hermana, tienen que moverse en la congregación del Señor. Yo no sé cuánto han ofrecido sacrificio a la obra del Señor y dicen que tienen fe. Yo no sé cuántos se han quedado en su casa. Yo no sé cuánto han aportado. Yo no sé cuánto físicamente vinieron a trabajar para conseguir esta hermosura y hacer todo lo que estamos haciendo acá. Y dicen que tienen fe. Pero yo quiero que entonces ahora, para que Dios dé testimonio de ti, entonces tú tienes que enseñar el sacrificio que está haciendo para Dios. ¿A qué tú le llamas fe? ¿Has hecho algún sacrificio para Dios? ¿O simplemente está viniendo a los cultos y te está sentando en tu casa, está comiendo, está durmiendo y no está haciendo nada? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe? Puede dárselo al Señor. Ahora bien, ¿cuál era el sacrificio que ofrecía Abel? Las primicias
óigame, de lo mejor que producía, lo llevaba al Señor. La mejor ofrenda de lo que conseguía, venía y lo presentaba al Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Pero Dios quiere que yo traiga esta palabra. Si en verdad usted tiene fe, tiene que comenzar a moverse y tiene que comenzar a traer el sacrificio. Tiene que comenzar a traer la ofrenda. Tiene que comenzar a dar lo mejor. Tiene que comenzar a darle a Dios de lo mejor que usted consigue, para que el mismo Dios dé testimonio de usted. Es muy fácil decir yo tengo fe. Es muy bueno decir yo soy un hombre de fe, pero no estoy ofreciendo ningún sacrificio para Dios. Hello. ¿Están aquí o ya se fueron? Si están aquí, denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece si estás aquí. Aleluya. Cuán bueno es Dios. Por esa fe le fue avisado a Enoc ese acontecimiento de que él iba a ser arrebatado vivo de aquí de la tierra, no iba a ver la muerte. A eso se le llama fe, creer. Y por esa misma fe también Abraham tomó su hijo y comenzó a caminar con él en el camino. A eso se le llama fe. A que Dios te pida un sacrificio, a que Dios te diga que haga algo para Él, y que tú te atrevas a creer que no fue hombre que te llamó, que no fue hombre que te lo pidió, sino Jehová, y que tú comiences a moverte y a hacer lo que tienes que hacer para agradar a Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham cogió su muchachito y lo agarró de la mano. Un criado con el asna cargada de leña, el muchachito de mano y el machete que lo degollaría cuando llegaran al altar del sacrificio. Tener fe es tomar la actitud de Abraham y comenzar a caminar con el camino, con el sacrificio. Y que tú no veas que es lo que tú le vas a ofrecer a Jehová, pero que en el camino tú le puedas decir lo que le decía Abraham al niño. ¿Dónde está el sacrificio? Decía el niño, que no lo veo. ¿Dónde está el carnero? Que no lo veo. Y él le decía, Jehová Jireh, en palabras traducidas, Jehová proveerá. Tener fe es creer que Jehová te va a proveer para tú glorificar su nombre y respetar sus mandatos y sus estatutos. A eso se le llama fe. A que cojas lo único que tienes. A que cojas lo más apreciado, lo más anhelado y lo más adorado para ti. Y que comience a caminar para llevarlo hacia el altar del Señor. Abraham le decía a su hijo Isaac en el camino, Jehová Jireh. Y el niño solamente entendía, porque ya se estaba sospechando que algo pasaba, porque no lo soltaban. Y solamente veía la leña, y solamente veía el filo, pero no veía qué era lo que se iba a degollar en el altar de sacrificio de Jehová. Tener fe es pensar que Jehová va a proveer cuando tú no tienes nada. Tener fe es pensar que es comprometerte, es enfrascarte y decir yo voy a hacer tal cosa porque yo voy a lograr esto para la gloria y para la honra de nuestro Señor. A eso se le llama fe. Es a comprometerse, comprometer su palabra, comprometer tu espíritu, tu cuerpo delante de Jehová, y al final que el mismo Dios te haga cumplir lo que tú has prometido porque te moviste en fe. Hay gente que cumplen y que prometen y no cumplen. Hay gente que dan su palabra y no la cumplen. Hay gente que dicen sí y no aparecen. A eso no se le llama fe. Pero si hoy a esa gente yo le digo, levanta tu mano, a ver si tú eres hombre de fe, va a levantar su mano. Y si le pregunto, ¿cumpliste con la palabra que diste? Ay. ¿Llevaste la ofrenda que tenías que llevar? Ay. ¿Depositaste los diezmos en este mes, en esta semana? Ay. Entonces, si no has hecho eso, ¿a qué tú le llamas fe? No, a ver, chequéale la mano a tu hermano en confianza. ¿A qué tú le llamas fe? Dile.
Por esa misma fe, Ana llegó hasta el templo en presencia del sacerdote Elí, primera de Samuel capítulo 1. Y allí comenzó a pedirle al Señor algo que le faltaba para completar la felicidad de su vida. Yo no sé lo que a ti te falta para ser feliz. Yo no sé lo que a ti te falta para que Dios complete la obra que hay que hacer en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu mujer, en tu trabajo. Yo no sé por qué no ha acontecido. A lo mejor no te estás moviendo en la pura fe. No te estás moviendo como tienes que moverte. Y no le has creído a Dios a ciega de que algo que tú le pidas, Él te lo dará. No importa el tiempo que estés esperando. No importa los días que hayan pasado. No importa los años que hayan pasado. Porque a Ana le pasaron años. Y ella estaba esperando algo de parte de Dios para poder traer la felicidad a su casa. Y para que su marido se tranquilizara. Y para que una mujer llamada Penina la dejara de vituperar. Solamente le faltaba algo que ella le estaba pidiendo a Dios. Ella vivió en el vituperio. Ella vivió, aleluya, en el asedio. Esta mujer era perseguida. Esta mujer era atormentada todos los días por la otra mujer que sí daba hijo, pero ella no lo podía dar. Pero un día se movió en fe. Llegó al templo y en presencia del sacerdote Elí, dice la palabra en 1 Samuel que solamente movía sus labios. Ella no le estaba llorando a hombres. Y es que hay gente que dicen que tienen fe y cuando tienen problemas van a llorarle a los hombres y no han sabido venir al templo a llorarle a Dios para que sea Dios que haga lo que tiene que hacer en tu vida. Y primero sabe todo el mundo lo que a ti te está aconteciendo. Y Dios lo sabe porque es omnisapiente. Pero a veces le contamos nuestros problemas al vecino, a la amiga, al amigo, y nos olvidamos de venir a contarle nuestros problemas al Señor. Gloria a Dios. Nos olvidamos de eso. A eso no se le llama fe. Ay, hermana, ayúdame a orar que tengo tal problema. Hermana, ve al templo y haz como Ana. Arrodíllate en el altar y pásate hora ahí, que se te hagan callo en las rodillas, que se te mueran las células de rodillas gritándole a Dios. Y veremos a ver si la oración de fe, si la oración que sale de ti, que brota del alma, no va a mover el corazón de Dios a tu favor. Y no vamos a ver si Dios no va a obrar en favor tuyo por tu oración de fe, por tu entrega. Esta mujer movió sus labios hasta que el sacerdote le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Por qué no digieres tu vino? ¿Por qué no digieres tu vino, mujer? Por esa fe se fue el sufrimiento de una mujer atribulada. Por esa fe se acabó el vituperio. Por esa fe se acabó la tribulación. Porque cuando esta mujer se arrodilla, dice que luego se llegó a Elcana, su marido. Su marido la conoció, ella concibió y dio a luz a Samuel. Pero a eso no solamente se le llama fe, a que ella haya salido embarazada y haya tenido a Samuel. Ahora es que viene lo grande. Ahora donde tú tienes que demostrar tu fe. Y fue que ella dijo que si ella tenía un hijo y este hijo le salía varón, ¿ella qué? ¿Qué era lo que iba a hacer? Por un mes. Por 7 días. Por 9 meses. Por un año. ¿Por cuánto? Todos los días de su vida ella entregaría a ese muchacho a Jehová. Ella solamente tenía que parirlo, ella solamente tenía que traerlo al mundo. Pero como toda mujer seria, como toda mujer de fe, después que destetó el muchacho, fue y lo llevó al templo como se lo había prometido a Jehová. Y dice la palabra que Samuel estaba joven y ministraba delante del sacerdote Elí. Era un hombre de Dios, era un muchacho de Dios, aún joven, en un tiempo donde Dios no le hablaba a la gente, en un tiempo donde la palabra de Jehová había cesado. Dios le hablaba a Samuel. A eso se le llama fe.
Señor, hay muchos que dicen, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello para ti. Yo soy pastor. Yo soy pastor. Y estoy pastoreando muchas ovejas. Muchos han dado la palabra y han cumplido. Otros han dado la palabra y no cumplen. Hello. Nice house, nobody home. Si usted es una mujer de fe, cuando usted le prometa al Señor, cúmplale. Si usted es un hombre de fe, lo que usted le prometió a Dios, cúmplalo. Porque entonces sería catalogado como una mujer sin fe. Sería catalogado como un hombre que no tiene fe. Como un hombre que cree en que Dios existe, sí. Como un hombre que cree que Dios es grande también. Como un hombre o una mujer que cree que Cristo sana también. Que Cristo salva también. Pero no puede ser considerado una mujer de fe, un hombre de fe. Alguien que da la palabra, que promete a Dios y al final no cumple. No, nobody say amen. Es que es muy difícil decir amén en una palabra como esta. Gloria a Dios. Usted ha prometido servirle a Dios, sírvale. Por esta fe, Ana entregó su baby y lo llevó al templo y allí permaneció por toda una vida. Ahora bien, Ana, conforme a como dice la palabra en 1 de Samuel, pidió este hijo. Y déjeme decirle una cosa, aunque el Cana, su marido, le dijo que él era mejor que 10 hijos, para ella eso no es verdad. Los hijos son los hijos. Los que nacen de sus entrañas son sus hijos. Son pedazos de carne y hueso que derivan de su cuerpo. No es lo mismo tener un marido bueno que tener un hijo, aunque sea malo. No es lo mismo tener una buena mujer, una buena esposa, una buena concubina, que tener una hija, aunque sea malcriada, aunque sea desobediente. Porque es parte suya, deriva de usted, es carne de su carne, sangre de su sangre. El Cana le dijo esto a Ana, pero ella dijo, no, papito, no. Tú no me vas a resolver este problema, porque Penina seguirá todos los días burlándose de mí y diciendo que yo no sirvo para nada, que soy una mujer estéril, que yo no voy a dar fruto y que por ende no me va a tocar ninguno de los derechos. Pero Dios escuchó la oración de esta mujer. Y al escuchar la oración de esta mujer, que no fue una oración de complemento, ¿sabe una cosa? Hay muchas personas que se arrodillan en la banca, se arrodillan en el altar, se arrodillan en su casa y solamente hacen oraciones complemento, oraciones complementarias. Oraciones complementarias porque ya leí la Biblia y entonces ahora me voy a arrodillar a orar, tú sabes, porque ese es el patrón después de leer la palabra, le oro a Dios y me acuesto tranquilo. Falta ver lo que hay dentro de tu corazón, si lo está haciendo para cumplir, para complementar una práctica diaria, o lo está haciendo de fe para Dios. Por eso es que muchas personas oran y nada pasa, nada acontece, porque solamente están complementando su servicio al Señor, pero en el corazón no sienten lo que están haciendo. ¿A qué tú le llamas fe? Hacer una oración de 1, 2, 3 o 3 por 3, 9 y una 10 y me voy. ¿A qué tú le llamas fe? A venir al templo, escuchar parte del mensaje, gozarte en las alabanzas y a la hora de la disertación de la palabra estás durmiendo, abostezando porque no te interesa eso. ¿A qué tú le llamas fe? ¿A solamente creer lo que dice la Biblia en el libro de los Hebreos? Que eso es verdad, que existió, que se hizo, pero verdaderamente no te estás moviendo, no estás creyendo de corazón que eso puede suceder. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, que los Gálatas
comenzaron a orar por el Espíritu y luego terminaron por la carne. Y el Señor los llamó insensatos. Y digo, oh Gálata insensato, ¿cómo habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne? Ahí es cuando la fe se cansa, la fe del hombre. La gente se cansa de esperar. Por esta misma fe, el apóstol le dijo a los Gálatas, tú sabes que el Espíritu se recibe por fe. Si yo le pregunto a mucha gente, ¿han recibido el Espíritu Santo? Me van a decir que sí. Han recibido el Espíritu Santo mora en nosotros, eso es verdad. Pero el Espíritu se recibe por fe. Por eso es que en muchos corazones lo que hay es emociones y no hay espiritualidad. Entonces tenemos que tener un corazón convencido, llenos del poder del Espíritu Santo, porque ya lo hemos recibido por fe, y no un corazón emocionado, haciendo creer que estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos llenos de nada. Estamos más vacíos que un globo, estamos inflados, pero si nos pinchan, largamos el tiro y jamás nos podemos volver a llenar. A eso no se le llama fe. Según dice 2 de Corintios, nosotros tenemos que vivir por fe. Y es tiempo de que comencemos a entender que nuestra vida tiene que estar fundamentada en esa fe que es en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tener fe no es solamente escuchar y decir que Cristo viene pronto. Tener fe es estar convencido de que si Él viene, yo no estoy preparado, me voy a quedar. Amén. Tener fe es entender que debo entregar mi corazón al Señor. Amén. Tener fe es algo más que abrir mi boca y decir, yo creo que Cristo sana, yo creo que Cristo salva, yo creo que Cristo liberta, yo creo que Cristo transforma. Tener fe es volcar su corazón al Señor y decir, yo he creído en esa palabra y creo en lo que dice la Biblia, y ahora en adelante me voy a mover por fe. Yo voy a entregar mi corazón al Señor, yo voy a entregar mi vida a Jesucristo, yo voy a volcar mi vida al Señor, yo me voy a entregar por entero. Antes le estaba sirviendo un poquito así y decía que tenía fe, pero hay muchos que no tienen ni un poquito así, porque en un instante los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor le dijo, ay, mis hijos, si tuvieran fe como... ¿Cómo? Hay muchos que no tienen ni un grano de mostaza de fe. Yo me imagino que la fe de Pedro era como la de un grano de mostaza. Porque cuando estaban en la barca, Jesucristo se le apareció y ellos se turbaron y dijeron, un fantasma. Oye, un hombre de fe, Pedro, caminaba con el Señor, le decía al Señor, un fantasma, un fantasma, un fantasma. No temas, yo soy, dijo Jesús. Tenía fe y le dijo a Jesús, pues si eres tú, dame una prueba. Hay gente que dicen que tienen fe y todavía le están pidiendo señales al Señor. Hay gente que dicen tener fe y todavía dicen, Señor, muéstrame tal cosa. Yo nunca le he dicho al Señor, muéstrame dónde está mi hijo. Todo lo que he hecho es darle gracias al Señor porque mi hijo partió contigo. A eso se le llama fe. A eso se le llama fe. A estar conforme y decir, Señor, gracias porque yo sé que está en tu seno. Gracias, Señor, porque yo sé que está contigo. Gracias, Señor, porque yo sé que un día le veré. Amén. Gloria a Dios. Pero si yo comienzo a dudar, entonces nunca lo veré. Tener fe es tomar la actitud de Noé, que en tiempo de sequía escuchó la voz de Dios que le dijo, quiero que construya el arca. No refutó ni una sola palabra de la que el Señor le dijo. Y él comenzó a buscar juncos
madera, comenzó a construir el arca. El que tiene fe al final de la jornada va a ver la promesa de Dios cumplida en su vida, aunque pasen muchos años. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Si hay gente de fe aquí, denle un aplauso de victoria, denle un aplauso de gloria y denle gloria a su Dios y dígale: yo sé que Cristo vive, yo tengo fe de que algún día lo veré. Voy a concluir diciéndole: moverse en fe significa creer que la palabra dice Cristo viene. Moverse en fe significa creer a que nosotros caminaremos con Él. Moverse en fe significa pensar que aunque cada día estamos diciendo Cristo viene, y usted no vea su venida, no importa que pase como Sara y Abraham, que a tardía edad vieron su hijo, pero lo vieron. No importa que pase como Noé, a lo más de 120 años, entonces allí fue que vio que el diluvio venía. Es tiempo de que nosotros comencemos a creer que lo que Dios ha prometido para nuestras vidas vendrá. Porque si hay duda en tu corazón, entonces, ¿a qué tú le llamas fe? Yo sé que muchas veces en el pueblo tenemos que aumentar la fe. Tenemos que hacer un ejercicio de fe. Yo sé que cuando el pueblo pasa por tribulaciones, por vicisitudes, por momentos difíciles, hasta se cuestiona a Dios y dice: Señor, pero si yo soy una sierva que te sirve, Señor, si yo soy una mujer que te sirve, si yo soy mujer de oración, si yo soy mujer de sacrificio, si yo soy un hombre de ayuno, si yo soy un hombre de oración, ¿por qué entonces, Señor, no se ha cumplido tu palabra en mí? Por la misma razón que aquella mujer tuvo que esperar 12 años para sanar de su flujo. Y por la misma razón que Sara y Abraham tuvieron que esperar hasta los 90 y tanto y casi los 100 años para tener un hijo, pero lo tuvieron. Y por la misma razón que la Biblia establece tantos acontecimientos y tantos hechos que no se cumplieron de inmediato, sino que se cumplieron en el tiempo de Dios. Si usted tiene fe, espere en el Señor. Si usted tiene fe, espere en el Señor. Que lo que Él dijo que iba a hacer en su vida, lo va a hacer. Y lo que Él dijo que se cumpliría en tu vida y los propósitos que tú estás esperando de parte de Dios, lo vas a ver. Pero tienes que comenzar a moverte en fe. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Porque ahora mismo vamos a hacer una oración de fe mientras entonan una alabanza. Quiero que comencemos a darle gloria al Señor. Si hay gente de fe acá, puede levantar sus manos. Si hay gente aquí que tiene fe. Si hay alguien que necesita que su fe le sea aumentada. Vamos a actuar conforme a como dice también la Biblia en el libro de Santiago. Si hay alguna persona enferma aquí, que comience a pensar que Dios le puede sanar. Inclinemos nuestros rostros al Señor y comencemos a adorar a Dios y a darle gloria y gracias por las cosas que todavía no han pasado en su vida, pero que van a pasar. Dele gracias al Señor por lo que está esperando. Dele gloria a Dios por lo que no ha visto, pero que lo va a ver. Haga como el Señor que se paró frente a la tumba de Lázaro y dio gracias al Señor y lo llamó. Y Lázaro salió de la tumba y dio gracias al Señor porque el Señor lo escucha. Y dijo: gracias, Señor, por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oye, pero Lázaro aún no había salido.
Vamos a hacer una oración poderosa al Señor en fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Yo te presento esta iglesia ahora mismo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, que comience a moverse en fe, poderoso Maestro. Si hay alguna persona aquí que tenga necesidad, súplele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si hay alguna persona enferma, Señor, que su fe sea gigante ahora y comience a obrar el Espíritu Santo de Dios en cada una de esas vidas, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, toca las vidas, Señor amado. Toca las almas, Señor. Donde quiera que haya una necesidad, Señor, suple. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Por esa misma fe, Señor, por esa fe. Por esa misma fe, Señor, levanta las vidas. Levanta las almas, Señor. Intercedo ante ti, Señor, para que esta oración de fe sane a los enfermos, Señor amado. Espíritu Santo, mira tu iglesia. Mira a tus hijos aquí, Señor amado. Comienza a manifestar de una forma especial, Dios. Glorifícate, Señor amado. Padre, gracias, Señor amado. Manifiéstate en esta noche, Dios mío. Que el poder de tu gloria comience a manifestarse, Señor amado. Señor, unge cada vida, Señor amado. Oh, Señor. Te doy gloria, Jesús. Mis manos Tu iglesia se mueve en fe en esta hora, Dios. Toca a los enfermos donde quiera que estén, Señor amado. y su Que tu gloria. mano sanadora pase por este lugar, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor amado. Glorifícame, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, mira tu iglesia. Mira tu iglesia, Señor amado, que esta noche ha comenzado. Manos se O está continuando. Se está moviendo en fe tu iglesia.